Yo creo que en la medida que uno hoy avisora una situación de la pandemia controlada y ve los números que tenemos actualmente en situación de empleo a nivel nacional, dice la perspectiva, por lo menos permite mirarla con cierta expectativa, porque estamos cerca de los números prepandemia, pero todavía no se reactivó significativamente dos sectores que generan mucho empleo, que son el turismo y los eventos, las fiestas, los espectáculos. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos. Por supuesto que, lo digo con total responsabilidad, el primer objetivo del Ministerio de Trabajo y del Gobierno es llegar a los niveles prepandemia, pero si cuando lleguemos a ese nivel, que estamos cerca, no vamos a estar satisfechos, porque la verdad, la situación prepandemia era muy mala desde el punto de vista del empleo. Entonces el desafío es mucho más allá de llegar al nivel que teníamos en marzo del 2020. El desafío es recuperar el empleo con una perspectiva mucho más ambiciosa. Cuando uno lo analiza desde el punto de vista del impacto, está claro que hay una relación absolutamente directa, lineal, automática, yo diría, entre la evolución de la pandemia, de la enfermedad, y los datos tanto de seguro de paro y de desocupación. Es decir, el disparo, el freno de la recuperación del seguro de paro es vinculado a la ola. Cuando la ola empieza a bajar otra vez el seguro de paro. Y cuando uno mira en qué sectores se concentró la participación de trabajadores en el seguro de paro, son los sectores que están más afectados. ¿Y qué les voy a decir yo a ustedes? Que uno de los más afectados es un sector que directamente impacta en el departamento de Maldonado, que es el turismo, restaurantes, hoteles, pubs, etcétera, servicios de comida, alojamiento, después están los espectáculos, los eventos, el transporte en sus distintas versiones, no el de carga, pero sí el transporte de pasajeros, todo vinculado, bueno, el deporte, los gimnasios, en algún momento la educación, cuando se frenaron las clases, o servicios vinculados a la educación, como pueden ser las cantinas escolares o los servicios de transporte escolar. Todos esos son los que realmente han sido los más golpeados y eso es una relación directa, lineal. Por lo tanto, yo creo que en la medida que uno hoy avisora una situación de la pandemia controlada y ve los números que tenemos actualmente en situación de empleo a nivel nacional, dice la perspectiva, por lo menos permite mirarla con cierta expectativa, porque estamos cerca de los números prepandemia, pero todavía no se reactivó significativamente dos sectores que generan mucho empleo, que son el turismo y los eventos, las fiestas, los espectáculos. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos. Por supuesto que, lo digo con total responsabilidad, el primer objetivo del Ministerio de Trabajo y del Gobierno es llegar a los niveles prepandemia, pero si cuando lleguemos a ese nivel, que estamos cerca, no vamos a estar satisfechos, porque la verdad, la situación prepandemia era muy mala desde el punto de vista del empleo. Entonces el desafío es mucho más allá de llegar al nivel que teníamos en marzo del 2020. El desafío es recuperar el empleo con una perspectiva mucho más ambiciosa, que obviamente depende en gran medida del crecimiento de la economía y de la captación de inversiones, y en ese sentido las cosas que hoy conversábamos con el intendente Antía son muy importantes, la inversión en obras de construcción, la inversión en emprendimientos. Lo que yo estoy convencido, esta es una opinión muy personal, tengo la impresión de que después de toda esta situación tan grave desde el punto de vista de la sociabilidad, la gente en el mundo y en Uruguay también, y en la región también, está necesitando psicológicamente, espiritualmente, la posibilidad del contacto, del salir, de encontrarse, bueno, todo eso está mediado por la responsabilidad que tenemos que tener todos para cuidarnos
y para asegurar que eso se dé en situación de prevención sanitaria, pero al mismo tiempo decir que el Uruguay orgullosamente está en el podio mundial en cantidad de gente vacunada y por lo tanto con una situación envidiable para muchos países del mundo en cuanto a la posibilidad de contener cualquier rebrote, ojalá que no ocurra y que en todo caso pueda ser un lugar atractivo de llegada de visitantes y de reactivación efectiva. Hemos presentado al Parlamento, y con esto termino y le doy la palabra a Daniel para hablar de la parte más específica de Maldonado. Hemos presentado al Parlamento y se convirtió en ley una ley de promoción del empleo para los sectores vulnerables, porque una cosa que tenemos claro es que no solo el tema es cantidad, sino quiénes, y que obviamente en cualquier proceso crítico hay mucha gente que se queda por el camino en materia de trabajo, y de repente se recuperan las cifras de empleo, pero hay un montón de gente que no se volvió a enganchar, que quedó por el camino. Entonces, ahí hay sectores de población que en el Uruguay son particularmente vulnerables. Primero que nada, los jóvenes. Nosotros tenemos una tasa de desocupación juvenil que es impresionante. Está en el orden del 30 y pico %. Es un número escandaloso. Es de los más altos de América Latina. Y no es de ahora, no es de la pandemia, no es siquiera de la última década. Hace mucho tiempo que el Uruguay tiene un problema grave con la desocupación juvenil. El segundo grupo es las personas mayores de 45 años, que cuando dejan, no porque los mayores de 45 tengan una tasa de desempleo alta, es baja, es muy baja, pero el problema es el que pierde el empleo a esa edad. Es decir, ahí el problema no es la cantidad de personas que están desocupadas mayores de 45, sino qué oportunidad tiene un mayor de 45 de reengancharse. Y claramente son casos de enorme dificultad de reenganche por varias razones, por un problema de calificación, de que las cosas sus competencias originales ya no son tan requeridas y que tiene que adquirir otras, que a su vez cuando se recluta personal para el trabajo, el límite de los 45 años, aunque no esté expresamente establecido, aparece implícitamente, o sea que ahí hay otro grupo vulnerable. Por otro lado, las personas con discapacidad, tenemos 2 leyes que establecen cuotas obligatorias de trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Ninguna se cumple, ni las del público ni las del privado. Estamos lejos de ese 4% que establecen las leyes. Y por lo tanto, entonces, un incentivo también para contratación de personas con discapacidad. Y en los 3 casos, un diferencial por género, porque todos sabemos que las mujeres tienen tasas de desocupación en todos los niveles más altas que los hombres. Por lo tanto, esa ley que ya está vigente, pero que está reglamentándose el decreto para que se empiece a usar en las próximas semanas, promueve que el empleador, si contrata a alguno de esas personas, de esos colectivos, va a tener un incentivo que supone un subsidio de las obligaciones que debe pagar al Banco de Previsión Social en distintas modalidades que yo no voy a entrar a detallar, pero que lo que busca es que de una vez por todas estos mecanismos se usen, porque ley de empleo ha habido, de empleo juvenil ha habido y no se ha usado mucho. También hubo otra de promoción del empleo y tampoco se ha usado mucho. Nosotros queremos que esto realmente genere un cambio y vamos a trabajar en la difusión y en la simplificación para que la posibilidad de contratar a alguien de estos sectores vulnerables no sea todo un engorro burocrático, sino que realmente sea una cosa sencilla y rápida de realizar.